hacer es analizar posiciones relativas, ¿sí? Entre estos elementos. Voy a ver qué... Ah, no, pensé que alguien había pedido entrar. Por lo tanto, si tenemos el primer inciso donde tenemos que hacer la proyección sobre el plano pi de un punto, ¿sí? Vamos ahí con ese. En el inciso A, entonces, tenemos que hacer la proyección ortogonal, ¿sí? De el punto P, que tenemos los datos ahí, que es 2, 3, 1, sobre el plano pi. Acá, digamos, uno podría pensar o analizar si ese punto pertenece o no al plano, ¿sí? Que puede ser una opción. Si no pertenece, bueno, genial, más fácil. O sea, si pertenece sería fácil el ejercicio porque la proyección sería ese mismo punto, ¿no? Entonces, supónganse que nosotros tenemos el plano, vamos a hacer un gráfico así medio para darnos una idea. Tenemos el plano pi y en principio tenemos un punto, ¿sí? Rápidamente podemos ver si ese punto pertenece o no al plano, reemplazando en la ecuación del plano esos datos del punto, ¿no? El 2, el 3 y el 1. Fíjense que no me da, no me verifica ese punto, esta ecuación del plano, porque me queda 2 más 3, 5, menos 1, 4, no me da 0. ¿Sí? Por lo tanto, esa rápida verificación nos permite ubicar ese punto fuera del plano, ¿sí? En un lugar que no pertenece al plano. Ahora, con esta posición relativa entre, podemos llamarlo así, ¿no? Posición relativa entre el punto y el plano, la primera observación que vamos a hacer es que ese punto P no pertenece al plano, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta observación? Porque si ese punto P pertenece al plano, supónganse que es un punto que está acá, entonces el ejercicio termina ahí. La proyección del punto sobre el plano es el mismo punto, ¿sí? Pero no es esa la situación que tenemos. Ahora, ¿cómo hago yo para proyectar ese punto sobre este plano utilizando esta proyección ortogonal? La proyección ortogonal lo que me permite es proyectar el punto este sobre este plano, fíjense que acá estoy marcando una línea punteada, y obtener un punto P' sobre ese plano que es el proyectado de manera ortogonal, es decir, uno tendría que pensar que ahí se forma un ángulo de 90 grados o la recta esa que armé ahí en rojo es perpendicular a ese plano. ¿Está bien? Entonces, con esto que ya les dije, me parece que más o menos a alguien se le ocurrió una idea de cómo encararlo o no. ¿Qué podemos hacer para encontrar ese punto P', que sería la proyección de P sobre el plano pi? Ahí, con la normal. Una recta. Encontrar con la normal del plano una recta que pase por el punto S. Bien. Bueno, más o menos todos sabían entonces y está bastante sencillo. Es decir, nosotros podríamos construir una recta L, ¿sí? Tal que esa recta sea perpendicular al plano, ¿sí? Y el punto P esté contenida o pertenezca a esa recta, ¿sí? Con esas dos condiciones, que sea perpendicular y que el punto pertenezca, me voy a ubicar para empezar a resolver el ejercicio. Luego que hago este planteo, ¿qué otra cosa debería hacer? Vamos a ponerlo a esto como un primer paso. Una vez que encuentro esa recta, todavía no la buscamos, pero ya la vamos a encontrar. ¿Qué otra cosa debería hacer luego de encontrar esa recta L? Intersectar. Claro, si yo hago L intersección pi, voy a encontrar el punto proyectado que estoy buscando, este P'. ¿Sí? Por lo tanto, este sería el procedimiento que hay que hacer cuando a uno le piden encontrar la proyección de un punto sobre un plano de manera ortogonal. ¿Sí? Bueno, entonces el ejercicio se reduce a encontrar una recta y luego intersectarlo con un plano. ¿Sí? Entonces, vamos a ir por el primer paso.
para encontrar la ecuación de L, podemos usar el mismo normal del plano como director de nuestra recta, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos el director de la recta que puede ser un vector paralelo al normal del plano. Si puede ser el mismo o uno paralelo, si no quieren usar el mismo. Entonces tenemos el punto por donde tiene que pasar nuestra recta, que era el punto P, que ya tenemos las coordenadas, y tenemos el director de la recta que lo vamos a hacer paralelo al normal del plano, ¿sí? En particular acá el normal del plano es 1, 1, menos 1. ¿Está? 1, 1, menos 1. Si quieren pueden usar otro, por ejemplo el 2, 2, menos 2, qué sé yo. Ahí ustedes pueden elegir. Entonces, armamos esa recta con lo que describimos acá arriba y con el punto. Entonces, ya tenemos el punto 1 resuelto. Ahora lo que tendríamos que hacer es encontrar la intersección entre esta recta y el plano pi, ¿sí? Fíjense cómo voy escribiendo los procedimientos, eso está bueno ordenarlo de entrada para que después en todas las cuentas que hay en el ejercicio uno no se pierda. Acá hay poquitas cuentas, pero hay veces que en los ejercicios que hay muchas cuentas. Entonces uno hace un gráfico, plantea una estrategia y luego empieza a desarrollar las cuentas. ¿Cómo hacemos para encontrar la intersección entre la recta y el plano? La recta esta que encontramos. Chan. Buscamos un lambda, pero No hay que, igual, no hay que llevar la paramétrica a la recta. Bien, ese es un camino. El compañero dice, ¿qué pasa si a esta recta la escribimos en forma paramétrica? Es decir, 2 más lambda, 3 más lambda, 1 menos lambda, ¿no? Esta misma recta con lambda perteneciente. ¿Y después qué hacemos? Reemplazas X en la ecuación del plano. X y Exacto, Z. exacto. Reemplazamos esta X, esta Y y esta Z en la ecuación de nuestro plano que ya tenemos acá arriba. Y ahí encontramos un valor para lambda, ¿no? Bueno, ¿Cuál es el vamos a otro hacer. camino, profe? Yo creo que este es el más rápido. Por ahí, no, hagan este, no se metan en el lío. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar 2 más lambda, más 3 más lambda, y menos 1 menos lambda, igual a 0. Acá lo que estaría bueno es que uno escriba este procedimiento, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos haciendo acá es reemplazando en pi, ¿sí? En la ecuación de pi. Entonces, bueno, de acá me quedó, fíjense, una ecuación con lambda, donde ese lambda se puede despejar, ¿no? Puedo sumar los números que no tienen lambda, el 2 más 3, 5, menos 1 me da 4, y los lambda lo puedo también sumar, lambda más lambda me da 2 lambda, más otro lambda que está ahí en el paréntesis me queda 3 lambda, igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, lambda es menos 4 tercios. ¿Está bien? Es decir, que con este lambda yo voy a obtener el punto P' que estaba buscando. ¿Cómo hago para obtener ese punto P'? Reemplazo lambda por menos 3/4 y en la misma recta L, la vectorial, Claro, y listo. exacto. Perfecto. Entonces, si hago ese reemplazo, vamos a hacerlo acá al costado. Nos va a quedar 2 más menos 4 tercios. Acá me queda 3 más menos 4 tercios. Y z me queda 1 menos 4 tercios. Todas estas cuentitas las resuelvo y voy a encontrar nuestro punto P'. ¿Está bien? Bueno, ahí ustedes se pueden encargar de hacer las cuentas y me dicen cuánto les da. Que es el punto que yo estoy buscando, ¿no? Acá, mientras yo voy a ir escribiendo un subtítulo acá, reemplazo lambda en L.
¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo acá en este paso. Acá reemplacé en pi. Bueno, ¿cuánto les da? X 2 tercios Sí, 2 tercios y menos 4 tercios. menos 4 tercios. O no, no. 3 por 3, 9. 5 5 tercios. tercios. 5 tercios, sí. Y 7 7 tercios. tercios. ¿Está bien? Entonces, la proyección del punto P, la proyección ortogonal del punto P sobre el plano me dio este punto. ¿Sí? Entonces, ese sería el resultado. Proyección ortogonal de P sobre el plano pi. ¿Está bien? Es decir, que este punto pertenece obviamente al plano que es el gráfico que yo había planteado. ¿Está bien? Profe, usaron todos los mismos datos, ¿no? ¿Cómo serían los mismos datos? O sea, debería haber dado lo mismo que en el resolucionario el punto. Supongo yo que sí. Sí. Porque a mí me dio otra cosa y a mí me dio lo mismo que en el archivo. Da Y, 1 tercio, menos 2 tercios y menos 1 tercio. No, a mí me dio bien y está en el archivo así. ¿Qué pasó? revisen. Una duda. Ahí son Ah, te pone sí. una recta. En la proyección te tiene que dar una recta a menos que corte. Si te No cortas mucho. necesariamente. Ahora vamos a ir al inciso S, que es el 2. La proyección de una recta sobre un plano. Vamos a ir a ese inciso. Aguanten un cachito. Bueno, corrijan esos. A mí me dio así acá y me parece que no hay errores de cuenta. Hay que ver si en el solucionario dice esto o dice otra cosa. Capaz que hay un error en el solucionario. No, no, está bien, me equivoqué, perdón. Ah, bueno. Entonces, listo. Acá termina un inciso y vamos a ir al otro inciso donde tenemos que hacer la proyección ortogonal de eh, la recta L2 sobre pi. ¿No? La recta L2 era. En el inciso 2, sí, L2 sobre pi. Bueno, entonces, la recta L2, si sacamos los datos que tenemos ahí, fíjense que tiene el director 1, 1, menos 1, ¿sí? Y tiene el punto este que es 1, 0, menos 1. ¿Alguien me dicta esa recta? Así no estoy subiendo y bajando la pizarra. La ecuación de la recta L2. Me hace ese gran favor. Uno más lambda, X es 1 más lambda. Sí, igual a lambda y z igual a menos uno menos lambda. menos 1 menos lambda. Bueno, acá con lambda perteneciente a los reales. ¿Sí? Bueno, y el plano pi, ya teníamos la ecuación, que es la misma que venimos usando del ejercicio anterior, ¿no? Que es x más y menos z igual a 0, ¿era? Creo que era esa, ¿no? Sí, x más y menos z igual a 0. Bien, perfecto. Bueno, nuevamente planteamos la posición relativa como para tener una idea de cómo están dispuestos estos dos elementos en el espacio, entre la recta y el plano, ¿sí? Ahí puede haber por lo menos tres casos, ¿no? Que la recta sea perpendicular al plano, que la recta esté contenida en el plano, que la recta intersecte al plano formando un ángulo que no sea de 90, ¿sí? Hay varias opciones. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar la posición relativa entre la recta y el plano? Puede ser que la recta también sea paralela al plano. ¿Qué dicen? ¿Cómo analizarían ustedes esa posición relativa? Digo, o sea, siempre una idea. Si le damos un valor a lambda, podemos ver si pertenece al plano, ¿no? Ajá, posición relativa.
O sea, capaz que no es necesario analizar la posición relativa en algún ejercicio en particular, pero está bueno hacerlo porque uno ya se da una idea en la cabeza de cómo están dispuestos esos elementos, ¿sí? Hoy justo había un ejercicio que estábamos haciendo a la mañana que no era necesario la posición relativa, o por lo menos no, Profe, no yo era... ahí lo que hago es utilizar el vector de pi y Ujú. hago una multiplicación El normal de escalar, pi, claro, el normal de pi, el que nos da la ecuación sería el normal de pi. 1 menos 1. Claro, y hago una multiplicación escalar con el de la recta, con el vector de la recta. Y si Con da el director. cero, Sí, van a ser en algún punto incidentes. 1 y menos 1. Digo, paralelas. Cuando da cero van a ser en Ah, algún punto bien, paralelo. Ahí perfecto. está. Sí, bien. Entonces, lo que dice la compañera, que está bueno, ese es o sea, lo que hay que tratar de hacer acá es reducir la mayor cantidad de pasos posible o de cuentas posible para llegar a la conclusión que necesito. Si yo necesito saber la posición relativa. Entonces, si descarto que sean paralelas, es decir, que estos vectores sean perpendiculares en definitiva, ya puedo concluir que se intersectan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos rápidamente en un gráfico de estos, estaríamos en esta situación, ¿no? Tendríamos el plano y tendríamos la recta, vamos a suponer que está paralela, ¿sí? Esta es una... Entonces, si nosotros analizamos el director de la recta y el normal del plano y me da el producto escalar, me da 0, quiere decir que es esta la situación que se está presentando, ¿sí? Ya sea que la recta esté acá arriba o que la recta esté incluida en el plano. ¿Está bien? Entonces, con este producto, si hago este producto escalar y me da 0, voy a estar en alguna de estas dos situaciones. Si no me da 0, voy a estar en otra situación distinta, que es que la recta esté cortando el plano en algún punto. ¿Está bien? Entonces, la primera idea que plantea la compañera está bien, es decir, puedo plantear un producto escalar entre el normal del plano y el director de la recta. Y con esto ya puedo concluir las posiciones relativas entre estos dos elementos. No sé qué me da esto. 1, 1, menos 1 por 1, 1, menos 1. Son paralelos, ¿no? Por lo No, que puedo ver, ¿no? Son los mismos valores, tanto el normal como el director. Es decir, van a ser paralelos, por lo tanto esto no me va a dar 0. Me da 2, 1, ¿no? La cuentita. ¿Sí? Entonces, con esto puedo... no, 3 me da esto, no, nada que ver. 1 le puse yo. Con esto yo puedo, lo que puedo hacer es concluir que la recta L2 no es paralela, ¿sí?, al plano pi. ¿Sí? No se está cumpliendo la cuestión del paralelismo. Lo que además puedo ver sin hacer ninguna cuenta es que estos vectores son paralelos, sí son los mismos en realidad. ¿Sí? Entonces, esto es un caso que analizamos. Con eso te das cuenta que va a ser un punto y no una recta, la proyección. Claro, con esto me doy cuenta si los vectores, el normal del plano y el director de la recta son paralelos, ¿cómo es la posición relativa entre la recta y el plano? Perpendicular. Perpendicular, exacto. Entonces, yo estoy en esta situación entonces. Voy a encontrar que la recta es perpendicular al plano pi. Lo corta en un punto, es decir. Y bueno, de esta manera perpendicular. Entonces, mirándolo el normal y el director, voy a decir que el normal de pi es paralelo al director de L2, entonces vamos a concluir que la recta L2 es perpendicular al plano pi. ¿Está bien? Entonces, como yo quiero proyectar esa recta sobre el plano, es decir, todos los puntos que estén sobre la recta la quiero proyectar sobre el plano de manera perpendicular. Entonces, si yo agarro este punto, que voy a marcarlo con celeste acá, y lo proyecto, me va a dar este punto de acá abajo. Si agarro este otro punto y lo proyecto, me va a dar siempre el mismo punto. ¿Se entiende? Porque como
todos los puntos los estoy proyectando de manera ortogonal, van a coincidir todos acá, ¿sí? Entonces lo que dice el compañero está bien. Cuando la recta es perpendicular al plano, la proyección de esa recta sobre ese plano es un punto, que era algo que preguntaba otro compañero al principio. ¿Siempre que yo proyecte una recta sobre un plano, me va a dar otra recta? No. En este caso, por ejemplo, si proyectamos la recta L2 sobre el plano pi, me va a dar un punto. Entonces, ¿cuándo pasaría que me dé una recta ahí? Cuando no son perpendiculares. Suponete que vos tenés este plano y tenés esta recta así. ¿Sí? Entonces ahí sí te va a dar la recta proyectada, va a ser una recta que va a estar así. ¿Está bien? Pero si es perpendicular, la recta al plano va a dar un punto. Entonces acá lo que vamos a decir es, como tenemos esta situación, vamos a concluir que la proyección de L2 sobre pi es un punto. Y coincide que es el punto de intersección. Y es el punto de intersección, exacto. Muy bien. Entonces, es un punto P, vamos a llamarle. O no, vamos a usar otro porque el P me parece que ya lo usamos antes. Es un punto Q. ¿Sí? Y ese punto Q, como dice la compañera, es el punto de intersección entre L2 y el plano pi. ¿Sí? Y nosotros ya sabemos a esta altura encontrar la intersección entre una recta y un plano, porque lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Está bien? ¿Necesitan que hagamos la intersección entre la recta L2 y el plano? ¿O ya con lo que hicimos en el inciso A lo pueden hacer ustedes? Profe, podría hacerla, pero con otra forma de... O sea, esa forma no, otra forma, para que tengamos como otra referencia. No sé Lo que si... pasa que no sé O en si este caso no, solo se puede esa forma. no, yo lo que trato siempre es de usar la misma manera porque es la más fácil para mí. Puede haber otra forma, seguramente pueden existir otras opciones, pero me parece que la forma esta en reemplazar la ecuación de L2 sobre el plano es un camino corto. Otra forma, por ejemplo, se me ocurre ahora, no la voy a hacer, pero digo, si vos podés escribir a L2 como intersección de dos planos, después podrías resolver un sistema de ecuaciones con esos tres planos, con pi y los dos planos que, que escribiste a L2. Armás Gauss ahí. Pero fíjate que ahí ya te vas al extremo, haces un montón de cuentas. Pero, Pero suponete que L2 hubiese estado dada como intersección de planos y haces Gauss con los tres planos y listo. Pero acá no es el caso este. ¿Está bien? Ahí tenés pero otro camino, por ejemplo. Yo no iría por ese camino ahora porque es complicado. Bueno, entonces, acá quedaría como tarea encontrar, hallar esa intersección. ¿Sí? Que obviamente se hace de la misma manera en la que hicimos el inciso anterior este. ¿Sí? Acá encontramos la intersección entre una recta y un plano. El resultado está en el solucionario. Si alguien lo quiere decir, lo escribimos así. ¿Lo tienen a mano ahí? No, yo no. ¿Alguien lo tiene? 14, inciso 2. Sí. 1/3 menos 2/3 menos 1/3. 1/3 menos 2/3 y menos 1/3. Bueno, a eso deberían llegar cuando hacen esa intersección. ¿Sí? Yo no lo hago porque sería hacer dos veces lo mismo. Ahora vamos con el tercer inciso. Acá estamos en el 2. El tercer inciso de este mismo punto, y con eso capaz que podemos pasar al otro inciso, dice hallar la proyección ortogonal entre L3 y de L3 al plano... ¿qué pasó? De L3 sobre el plano pi. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. Entonces, inciso 3, lo que tenemos que hacer es hallar la proyección ortogonal
de L3 sobre pi. ¿Sí? Alguien que me dicte la ecuación de L3, así la copio acá abajo y no me pierdo ahí. X igual a 1 menos 2 delta, Lambda, lambda. sí, Y igual a menos 1 más lambda. sí, Z igual 2 más lambda. 2 más lambda. Bien, acá acuérdense de poner siempre el lambda pertenece a los reales. Y el plano pi, que era x más y menos z igual a 0, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, de vuelta al mismo procedimiento que en el ejercicio anterior. Uno podría plantear las posiciones relativas entre esta recta L3 y el plano para ver qué es lo que realmente está pasando, ¿sí? Entonces, rápidamente, como planteó la compañera anteriormente, vamos a hallar la posición relativa entre L3 y pi. Ahí lo que la compañera había hecho anteriormente era trabajar con el director de L3 y el normal del plano. ¿Sí? El director de L3 acá lo podemos calcular porque tenemos la ecuación y es 2, menos 2, 1 y 1. Y el normal de pi también tenemos la ecuación del normal del plano y podemos obtenerlo. ¿Sí? Acá fíjense que no hay demasiado paralelismo, no podríamos decir eso, como en el anterior que se veía rápidamente. Entonces, si hacemos el producto entre estos dos, para analizar, a ver, el primer caso que planteaba la compañera anteriormente, hacemos el producto para ver si son paralelos, ¿no? 3 le puse. Bueno, ¿esto cuánto da? Me da menos 2, menos 2, ¿no? Menos 2. Es decir, que el producto escalar entre el director de la recta y el normal del plano no me dio 0. Por lo tanto, lo que vamos a decir con esta conclusión es que la recta L3 intersecta el plano. ¿Sí? La recta L3 intersecta el plano. Esa es la primera conclusión que vamos a obtener. L3 intersecta el plano. Después la pregunta sería si lo intersecta perpendicularmente. ¿Sí? Que era el caso anterior. Acuérdense que en el caso anterior lo intersectaba perpendicularmente. Para que lo intersecte perpendicularmente, el director de la recta tiene que ser paralela al normal del plano. Y acá, fíjense que eso no está pasando. Si quieren lo pueden analizar. Pueden ver si el director de la recta, es paralelo al normal del plano. Sería como una pregunta, ¿no? Se puede analizar. Si esto pasa, entonces quiere decir que la recta intersecta el plano de manera perpendicular. ¿Sí? Rápidamente podemos ver que eso no va a suceder. ¿Sí? Porque para que el director sea paralelo al normal del plano, lo que se tiene que cumplir es que el director lo tengo que poder escribir como un alfa por el otro vector, que es el normal. Y esto no va a pasar, ¿sí? Vamos a intentar resolver esto y va a saltar algún absurdo en algún lado. ¿Está? Bueno, entonces, acá faltaría la cuentita esa, y estaríamos entonces en condiciones de afirmar que el plano, ¿sí? Y la recta se intersectan en un punto, pero no de manera perpendicular. ¿Sí? Se intersectan de esta manera. ¿Está bien? Con estas cuentas que hicimos y con estos planteos, estamos viendo que se comporta de esta manera. Esta era L3. Esta es la situación planteada. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es proyectar esta recta L3 sobre el plano pi. ¿Cómo hago para proyectar una recta sobre un plano? Lo que puedo hacer es proyectar 2 puntos de la recta sobre el plano. ¿Sí? Es decir, agarro 2 puntos de L3 y los proyecto sobre el plano. Por ', este punto lo proyecto ortogonalmente y este otro punto y lo proyecto. Y con esos 2 puntos construyo la recta L3', si quieren le pueden llamar. Que Profe, sería esta.
L'. Profe, ¿hace falta proyectar dos puntos? ¿No puedo hacer con el punto de intersección y el punto y un punto proyectado nomás? Bien, muy bien. Eso es lo que uno puede hacer para ahorrarse cuentas, ¿sí? Lo que dice la compañera. Puedo ir por el camino de agarrar dos puntos y proyectarlos, o agarrar este punto y este otro, el de intersección entre L3 y pi, ¿sí? Entonces, el camino obviamente es el que plantea la compañera, el que hay que hacer. Yo, por un lado, podría encontrar ese punto M, vamos a llamarle, que es la intersección. Acá ya planteamos la estrategia, ¿no? Es decir, vamos a hallar la intersección entre L3 y pi, y va a ser el punto ese que le llamé M. Y luego vamos a proyectar un punto N de L3, ¿sí? Entonces ahí tomamos N, que es un punto perteneciente a L3, y proyectamos ortogonalmente, ¿sí? Sobre pi. Si hacemos eso, vamos a obtener el punto N', si quieren le pueden llamar a este, que es el punto proyectado acá abajo, ¿sí? Obtenemos N'. Con esos dos puntos armamos la recta, ¿sí? Entonces ahí armamos o armamos la recta de proyección, que le podemos llamar L'3, con M y N'. Esto que acabo de escribir es la estrategia que yo me voy a dar para resolver el ejercicio, y lo escribo en relación al gráfico que hice y en relación a los nombres que le puse a esos puntos. Siempre está bueno hacerlo de antemano, hacer de antemano esta escritura, ¿sí? Para que uno se oriente por dónde va la mano. Y después, si ya tenés organizada la estrategia de resolución, es más fácil después seguir las cuentas y ver dónde estabas, cuál es lo otro que hay que hacer y demás. Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer para proyectar una recta sobre un plano cuando la recta no es perpendicular, ¿sí? Bien, por lo tanto, fíjense que es una combinación entre el ejercicio anterior, los ejercicios anteriores, porque primero tengo que encontrar la intersección entre L3 y pi, que eso es fácil, ¿no? Encontrar la intersección entre una recta y un plano. Y después tengo que proyectar un punto sobre un plano, que es lo que hicimos en el ejercicio 1. Es decir, este ejercicio combina lo que estuvimos haciendo anteriormente. ¿Se entiende? Bueno, ¿quieren que hagamos todo el desarrollo o lo pueden seguir ustedes? Si necesitan que hagamos todo el desarrollo, le metemos, ¿eh? Digan ustedes qué prefieren. Por mí ya entendí. Bien, ¿el resto? Ya se entendió, profe. ¿Se entendió? Bueno, hagan las cuentas, todas estas cuentitas, toda esta estrategia planteada, y chequeen que les dé lo mismo que está en el solucionario, ¿sí? No, o sea, debería darle lo mismo, ¿no? Independientemente del punto que elijan acá, el director de la recta esta que construyen tiene que darle paralelo al que está en el solucionario, ¿sí? Creo que en el solucionario le daba algo con fracciones, no me acuerdo qué queda. Si alguien lo tiene ahí, genial. Bueno, entonces tenemos todas las situaciones, las tres situaciones posibles: proyección de puntos sobre plano, proyección de recta perpendicular sobre plano, y proyección de recta que no es perpendicular sobre plano. ¿Está? Después restaría hacer las cuentas nada más. Cerramos acá la parte de la grabación y vamos a charlar sobre el otro inciso, ¿sí? Que es el inciso B, ¿sí? Acá lo que cambia es que la proyección no es ortogonal, es en la dirección de una recta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta cuestión. Voy a hacer un gráfico y paro el video.
por si alguien no se quiere quedar en la clase y necesita irse, con este gráfico va a poder encarar el ejercicio. Nosotros tenemos el plano pi, tenemos un punto cualquiera que estaba fuera del plano, ya lo habíamos analizado, y nosotros en el primer inciso hicimos la proyección que iba en la dirección ortogonal al plano. ¿Sí? Cuando me pide el ejercicio que proyecte en la dirección de una recta L3, ya no es la proyección ortogonal, porque la recta L3 cortaba el plano, acuérdense. Entonces la proyección va a ser en la dirección de esa recta, va a ser otra la proyección. Acá va a estar P' ahora, ¿sí? Entonces, en vez de proyectar de manera ortogonal, de manera perpendicular al plano, yo voy a proyectar en dirección de una recta, es decir, en la dirección del director de esa recta que era L3, ¿sí? Acuérdense que la recta esa L3, me parece que era el primer inciso que planteé acá, no, en la dirección de L2 pide primero, pero L2 era acá, en la dirección de L3 dice, sí. L3, fíjense que tiene este director, 2, 1, menos 2, 1, 1. Entonces, esta dirección es menos 2, 1, 1. Si yo quiero proyectar este punto en la dirección de esta recta, entonces, ¿qué debería hacer? A ver si me ayuda. ¿Qué deberíamos hacer? ¿No hay que hacer lo mismo que hicimos la otra? Exacto, deberíamos construir una recta que pase por P con la dirección de L3, es decir, una recta que se va a llamar, no sé, el L, no sé si había una recta en el ejercicio que se llama L. Es decir, me voy a construir una recta L que pase por el punto dado, que es el punto SP, y cuyo director sea el director de L3. Y luego a esta recta la intersecto con el plano pi. ¿Sí? Este sería el primer paso entonces. Y luego lo que tengo que hacer es a esa recta L que me armé, intersectarla con el plano pi y me va a dar ese pi'. ¿Sí? ¿Qué cambia entre un ejercicio y el otro? Es que en el primer ejercicio nosotros construíamos una recta perpendicular al plano. Y ahora estamos construyendo una recta con una dirección dada. Ese es el cambio más grande. Después el procedimiento es el mismo. Una vez que tenemos la recta, la intersectamos con el plano y obtenemos el pi'. ¿Se entiende cómo es la idea entonces? Profe, yo tengo una duda respecto a este tipo de proyecciones. Ajá, sí. Mi duda es, ¿qué pasa si te llegan a dar un director paralelo al plano? ¿No se Ajá. puede hacer la proyección del punto? Claro, no te va a dar, cuando vos quieras encontrar la intersección de la recta con el plano, te va a dar algo, un absurdo, porque te va a dar vacía esa intersección. No existe la proyección, se podría decir, de ese punto en la dirección de esa recta dada. Ujú. Bien. Bueno, voy a detener acá la grabación.